Bueno, pues buenos días, bienvenidos todos y todas. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación que os hemos hecho. Esto es como ya uno de los eventos finales de un proyecto de 5 años que ahora os voy a presentar para los que no estéis muy familiarizados. Y el objetivo de la sesión de hoy es presentaros la metodología que hemos puesto en marcha, los resultados que hemos conseguido y abrir el escenario para que nos digáis hasta qué punto lo veis útil, no. O sea, hay cosas que sabemos que son difíciles de repetir, pero estamos convencidos de que ninguna es imposible, ¿vale? Entonces, bueno, lo primero quiero agradecer a los que me acompañan hoy porque es un gran honor tenerlos aquí. Tenemos en primer lugar a José Ramón Díez de Revenga, Albacete, que es el señor portavoz de la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana del Senado de España. Muchas gracias por hacer el esfuerzo de venir, de estar con nosotros. Tenemos a Antonio Huertas Mateo, director general de Protección Social y Barriadas de Actuación Preferente de la Junta de Andalucía. Y tenemos a José Luis Rodríguez Guirao, que es el director del programa de Personas sin Hogar de Cáritas de Córdoba. Muchas gracias a todos y el objetivo es, pues bueno, contrastar tanto a nivel nacional como regional como local la utilidad de lo que hemos hecho en estos años, ¿no? Presentároslo y contrastarlo. Sentaros, por favor. Bueno, hemos llamado esto hacia una inclusión real y sostenible. Os cuento un poco qué es el proyecto. Inhabit o Inhabit es un proyecto de investigación. Esto es lo que a mucha gente le cuesta un poco entender, ¿no? Porque no es desde luego un proyecto de investigación muy normal. Nuestro objetivo es identificar acciones que incrementan la salud y el bienestar inclusivo, sobre todo pues trabajando con colectivos más vulnerables, y lo hemos hecho en 4 ciudades europeas. En cada ciudad hemos trabajado un tema más concreto y hemos trabajado con unos colectivos diferentes. Y sobre todo lo hemos hecho en ciudades periféricas y pequeñas y medianas de Europa, ¿vale? Las grandes ciudades del centro de Europa están hiperinvestigadas. Esas están en todos los proyectos de investigación y los ganan todos. El reto ha sido ganar uno de estos proyectos. Para que os hagáis una idea, competimos 68 consorcios y ganamos 4, o sea que la competencia no fue fácil, pero bueno, plantamos ahí una pica, ¿no? Y ahí está. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues investigar opciones de todo es participativo. Nos reímos, le llamamos el proyecto porque todo es co-diseño, co-creación, co-desarrollo, co-evaluación. Todo la metodología está basada en temas participativos e inclusivos y sobre todo incluyendo a los que normalmente están fuera de la ecuación, ¿vale? Y la otra clave del proyecto es que antes es un proyecto un poco extraño, especial, extraño no, vamos a decir especial, porque es un proyecto de investigación. En vez de pagarnos la Comisión Europea las pipetas o los microscopios para investigar, nos ha dejado remodelar una plaza, plantar árboles, crear un jardín terapéutico. La comisión nos ha permitido hacer eso y ese es nuestro laboratorio. Pero la primera decisión que tomamos es que hacer esas cosas que nosotros llamamos hard, como tangible, como tecnología dura, ¿no? O infraestructura, no lo hemos hecho hasta que no hemos hecho una dinamización muy fuerte, hasta que no hemos puesto en marcha muchas innovaciones sociales, culturales, de cambios de comportamiento y demás. El proyecto, pues, es un proyecto a 5 años, creo que eso ha sido un gran acierto. Se podían pedir entre 3 años y medio y 5, con el mismo presupuesto. Fuimos a 5, porque estas cosas son de largo plazo. Encima nos tocó el COVID en medio, con lo que ahí eso nos ha permitido hacer cosas. Y luego porque nosotros pensamos que en todas las ciudades hay una serie de recursos que no están puestos en valor para incrementar la salud y el bienestar y que se podían usar. Esos recursos existen pero no se usan, como por ejemplo la cultura. Vosotros habláis con alguien de salud y el acceso a cultura o el acceso a patrimonio o a arte no están entre lo que sale, ¿no? Entre lo que saldría de inmediato. La alimentación también es algo súper importante. Luego, muy interesante, los vínculos entre humanos y animales, el hecho de tener una mascota, cómo cambia la vida de una persona mayor, por ejemplo, el tener una mascota.
y, bueno, temas de arte, medio ambiente, etcétera. ¿Cuáles son claves de este proyecto? Perdona, es que estáis ahí. Poneros como estoy más cómodo. Lo primero, venga, poneros, sí, por favor, poneros donde estéis cómodos. Venga, una clave del proyecto es que como socio, en cada una de las 4, bueno, las otras ciudades son Lucca en Italia, que son los que han trabajado el tema de las mascotas, Riga en Letonia, que ha trabajado el tema de alimentación, y Nitra en Eslovaquia, que ha trabajado con temas de arte y medio ambiente, sobre todo con colectivos de migrantes. En cada una de estas ciudades teníamos 3 socios, una universidad, el gobierno local y una asociación de base, o sea, una asociación de terreno que hemos sido como el núcleo duro que ha permitido que este proyecto se ponga en marcha. El resto de clave os la voy a ir contando a medida que avance en la presentación. ¿Cuál ha sido la primera fase? ¿Cuál es la primera fase de nuestra metodología? Entender muy bien el contexto. Analizar cuál es la vulnerabilidad y cuáles son los activos que había en cada uno de los territorios. Esta metodología la hemos usado en las 4 ciudades, pero sobre todo lo hemos hecho de forma participativa. Primera cosa, profesionales. Ya llamamos, en español suena un poco más raro, pero como activadores comunitarios locales. Esta gente tiene que ser gente muy comprometida, gente que tenga la formación y las competencias necesarias y que tenga ya formación previa de trabajo con colectivos desfavorecidos. Podemos trabajar con gente joven, pero los que coordinen tienen que tener ya una experiencia previa. No podemos entrar en estas cosas sin esto. Y aquí tenemos a los Javi, a las Nuria, a las Marta, que son capaces de hacer eso, que se lo creen, que tienen la formación, que tienen las ganas, que no trabajan de 8 a 3. Tampoco queremos esclavitud, ¿eh? No. Pero se puede conciliar y cuando hay que estar en el barrio, hay que estar en el barrio. Y el barrio a las 8 de la mañana, pues no hay que estar. Pero a lo mejor hay que estar a las 7 o hay que estar a las 11 de la noche. Eso creo que ha sido una de las claves de este proyecto, contar con esa gente. Y esa gente existe. Me podéis decir, ¿es difícil de encontrar? Bueno, pero existe. Y son los que tienen que poner en marcha este tipo de acciones. Luego, todo ha sido a través de herramientas participativas, que le hemos ido adaptando a los distintos contextos con los colectivos con los que hemos trabajado, pero siempre intentando tener a bordo a los tradicionalmente excluidos, a los que no participan, a los que no se les escucha, porque se supone que ya estamos los expertos que sabemos de esto. No, ellos son los que saben. Creando sinergia. Nosotros no llegamos a Las Palmeras diciendo, ya hemos llegado, ¿eh? Aquí está el INJAVI, antes nada y después tampoco, en absoluto. Lo primero que se hizo fue conocer a todas las instituciones, las iniciativas que existían, las estrategias y crear sinergias con eso. Aquí tenemos a representantes de distintas asociaciones con las que hemos estado trabajando y la pena es que hoy han puesto también otra cosa a la misma hora también en Córdoba y por eso no tenemos a más, ¿no? Pero no hemos ido diciendo, tenemos este proyecto, ¿cómo colaboramos? Tú haces esto, yo te apoyo, yo hago esto, tú me apoyas. O sea, nada de aquí estamos nosotros y menos mal que hemos venido. Luego, la historia previa del barrio, es muy importante. Conocer qué ha pasado, qué ha funcionado y qué no, y por qué. Entonces, ahí también hemos invertido bastante tiempo. Adaptar el método a las necesidades, a los hábitos y a la cultura que existe en cada uno de los territorios. Trabajar con actores locales, muy importante, crear confianza. Nosotros prácticamente no hicimos nada casi que físico, ahora os cuento lo único que hicimos y cómo funcionó, hasta que no llevamos 2 años de proyecto, dinamizando. El reporte a la Comisión Europea, bronca gordísima, porque ¿qué habéis estado haciendo? Bueno, creando el caldo de cultivo, haciendo que esto medio pueda funcionar, ¿no? Lo único que hicimos fue plantamos un árbol y se lo comieron los perros en menos de un mes. Ahí lo dejo. Ese árbol duró menos de un mes, ¿vale? Y en teoría se lo habían comido los perros. Pues ya está. Vimos que
bueno, había que trabajar más las cosas antes de seguir plantando árboles. Y entonces, bueno, hemos escuchado siempre y hemos intentado que el ritmo y el lenguaje de la participación esté adaptado a las necesidades de la gente, no a las nuestras. Y muy importante, mapeando esas vulnerabilidades, usar técnicas de interseccionalidad, identificar el liderazgo informal que existe en la zona, el conocimiento local y las prácticas que suelen poner en marcha y los activos humanos y materiales que hay, porque hay y muchos. No podemos olvidarlos, hay que escarbar para encontrarlos, pero están. Identificar los riesgos, nada de aquí el color de rosa y todo maravilloso, sino saber cuáles son los riesgos, unos principios éticos muy bien, claramente definidos y adaptados a las dinámicas que hay. Y luego, como decía, otra de las grandes fortalezas de este proyecto, que es muy distinto de otros. Nosotros le dijimos a la Comisión Europea de dónde partíamos y dónde queríamos llegar. Pero todo lo que pasa entre medias, en contra de lo que pasa con proyectos nacionales, regionales, locales, estaba muy abierto. Eso nos ha permitido poder hacer cosas que igual no eran lo que o sea, que estaban por definir, que las podía definir la gente. Eso creo que ha sido también otra de las grandes fortalezas de este proyecto. Yo recuerdo que hablábamos con la gente de la Asociación de Vecinos y decía, ¿pero qué vais a hacer? Y yo decía, bueno, es que lo vamos viendo, es que esto, bueno, no, pero ¿qué vais a hacer? O sea, costó mucho explicar un proyecto en el que lo que vamos a hacer es lo que la gente demanda que hagamos, no lo que nosotros pensamos que hay que hacer, ¿vale? Luego, una participación de baja exigencia, porque no podemos forzar a la gente a que participe, tenemos que crear, como os digo, ese caldo de cultivo. Trabajando con impacto inmediato, porque si no la gente se aburre, pequeñas acciones que enseguida ve un impacto, pero luego pensando siempre en el largo plazo. Y el largo plazo es lo que podamos dejar de legado de este proyecto. Todo co-creando y luego, bueno, anticipando un poco los posibles problemas, ¿no? que hay muchos. Segunda fase, crear nuestro modelo de gobernanza inclusiva. Muchos de los que estáis aquí habéis formado parte de nuestro, le llamamos el InHub, ¿no? El InHub es un laboratorio de innovación social en el que todo el mundo que ha querido ha estado implicado. Cada una de las ciudades ha creado un modelo diferente. En el de Córdoba, en el centro está lo que llamamos el Comité del Barrio, donde estaban tanto vecinos como todas las asociaciones e instituciones que han querido participar. Ese ha sido el núcleo duro de la toma de decisiones. Ahí se decidía qué querían hacer, que luego veíamos qué se podía hacer, que tampoco esto era la carta a los Reyes Magos, que nosotros no somos Rockefeller, pero ahí se veía cuáles eran las necesidades. Pero luego teníamos una segunda capa súper interesante, que era Córdoba. Digamos que lo primero era Palmera y lo segundo era Córdoba. Y ahí había empresas, instituciones, entidades, organizaciones interesadas en apoyar el proyecto. El proyecto es un proyecto que en general a quien lo cuenta le gusta y se apunta. Entonces, ¿qué pasa? Que decíamos, bueno, hay que hacer, no sé, plantar árboles. Bueno, ¿quién de aquí del InHub tiene experiencia en plantar árboles? ¿Qué empresas? Siempre hemos buscado trabajar con empresas con carácter social, empresas que contrataban a gente del barrio, incluso hay empresas que han salido, o sea que los dueños, los promotores son gente de barrios vulnerables, que conocen mucho mejor la forma de trabajar. Pues lo que salía del núcleo central se discutía con lo otro, se veía quién, cómo, y la suerte es que la universidad luego tenía dinero para poder pagar esas acciones. Y luego, bueno, teníamos un tercer círculo de mucha gente que le encanta el proyecto, que han participado de forma puntual, que venían a nuestras acciones, etcétera. Los principios de trabajo siempre inclusión y atención a la vulnerabilidad, adaptación al contexto, transparencia y sobre todo mucho voluntariado. Aquí lo que más hemos movilizado es gente que quería hacer cosas y que estaba dispuesta a hacer cosas y que estaba encantada con el proyecto y se apuntaba. ¿Cómo lo hicimos? Pues hicimos una convocatoria abierta, medios de comunicación hace 4 años y medio, 5, porque os digo, empezamos en pleno COVID, en cuanto la cosa se puso un poco más que se podía hacer algo, una convocatoria abierta en un montón de medios de comunicación y todo el que estaba interesado se firmaba una especie de compromiso, que obviamente no te comprometía, pero era una forma de decir yo apoyo este proyecto y yo estoy interesado
en trabajar en este proyecto. Y luego también dirigida, ¿no? Había una serie de actores que pensábamos que era clave, a eso lo hemos invitado a venir, han venido o no han venido en función de lo que hayan decidido, pero lo hemos hecho así. Como decía, una especie de carta de compromiso, nada de falsas expectativas, esto es lo que hay, llegamos donde llegamos, pero nada de vender lo que no podemos hacer. Empezando con cosas pequeñitas, viendo cómo funcionaba y luego creciendo. Hemos creado en este hub, había subcomités, identificamos 5 ejes principales de actuación y cada uno tenía su subcomité, pero luego con mucha flexibilidad y esto ha ido cambiando, evolucionando. Inicialmente hacíamos una reunión anual, todos los miembros del INHUB, pero luego veíamos que era más efectivo los ad hoc, ¿no? Estamos haciendo esto, pues vienen los que están más implicados y trabajan más en esto. Siempre hemos intentado crear oportunidades para que sea la propia comunidad la que esté involucrada en la toma de decisiones y en la implementación y usando métodos que, bueno, que están adaptados a lo que queríamos hacer. Siguiente, un plan de acción. Codiseñar nuestro plan de acción inclusivo. Y ahí lo que he comentado al principio, siempre trabajando primero las soft, las capacidades sociales, las habilidades, la forma de trabajar conjuntamente y sobre todo de escucharlo y de que lo que hace el proyecto esté adaptado a las capacidades de la gente y a lo que necesitan. Muy importante escuchar a los que van a usar. Los usuarios finales son los que de verdad saben lo que necesitan y lo que ha fallado en otros momentos. Y luego le podemos, o sea, co-creamos, no es que lo que ellos digan ya está, no. Ahora hacemos todas las interacciones o los feedbacks que sean necesarios para que al final esto funcione. Muy importante que toda esa dinamización social, innovaciones sociales, culturales, de talleres, de cambios de comportamiento, son absolutamente esenciales. O sea, no son un efecto colateral del proyecto. Para nosotros ha sido el núcleo duro. Lo otro ha sido un poco la excusa que te permitía ya ver, bueno, pues mira, esto está funcionando o esto nos puede servir, ¿vale? Este plan era totalmente flexible y dinámico, permitía evolucionar, adaptar. De hecho, el otro día lo estaba revisando para un documento que tenemos que enviar ahora a la comisión, pues ya estamos cerrando proyectos, y me daba risa. Se lo decía a Javi, digo, Javi, esto es un desastre, ¿cómo se nos ocurrió hacer esto? O sea, ha cambiado radicalmente, no tiene nada que ver con lo que luego hemos hecho. Un tema también muy importante de escuchar a la gente es crear esos espacios para ser usados, para ser vividos. Nosotros teníamos la oportunidad de naturalizar, de crear acceso a cultura y a arte y de mejorar espacios públicos como los necesitan, no para la foto de diseño, sino para que sean vividos. Y luego lo que os digo, nosotros hemos trabajado con todo el mundo en el barrio. Ahora os comentaré que no solo Palmera ha sido nuestro núcleo duro, pero luego tenemos una experiencia muy interesante también en la casa de acogida de Cáritas, trabajando con personas sin hogar. Y bueno, también tenemos aquí a nuestros super azafatos y azafatas, que ahora os comentaré también cómo ha funcionado eso. La participación siempre ha sido voluntaria. Desde el momento cero, la gente está acostumbrada a ¿qué me da? Si voy al taller, ¿qué me da? ¿Yo qué gano? No, usted gana mejorar su barrio, usted gana que esto cambie, usted está trabajando por el colectivo, si le apetece bien, y luego a lo mejor habrá incentivos. Pero nosotros de partida nunca hemos entrado en ningún sitio con un incentivo de tú vas a conseguir esto si haces esto. Porque eso crea ya una dinámica, desde nuestro punto de vista, muy perversa, que luego son muy difíciles ya de revertir, ¿no? Entonces, desde el primer momento hemos intentado que eso no ocurriera, la gente se ha implicado. De hecho, la vecina de Palmera decía, ay, Javi se viene a trabajar, ¿eh? O sea, eso era una norma. Luego es verdad que a medida que se han implicado, que ha ido evolucionando, han visto que también había posibilidades, han viajado al extranjero, han recibido a gente de otros países y han visto, bueno, pero que lo primero no era que tú qué me das para que yo haga esto, ¿no? Eso creo que también ha sido importante. Luego, una vez que decidíamos lo que había que hacer, eso, ahí Javi se viene a trabajar. Esto que veis aquí, esa segunda foto,
que yo nunca sé muy bien cómo se marca esto. Eso es esa primera foto, eso es el antes de esa primera foto, ¿vale? Una de las primeras demandas que no estaba para nada en nuestra idea de proyecto fue crear un merendero. No tenemos ningún sitio donde nos podamos sentar y comer y charlar, no hay ningún sitio en el barrio con estas características y es lo que queremos. Esto era un vertedero, un espacio ahí. ¿De quién es esto? Confederación. Venga, vamos a hablar. Esa es otra de las ventajas. Nosotros teníamos la capacidad de irnos a hablar con Confederación, de presentarle el proyectito que ellos querían, de hacerlo, ¿no? Por eso decía que era clave ese triángulo de universidad, autoridades y asociación de terreno. Entonces, bueno, pues, pero en todo este proceso, cada vez que nos lo han pedido, también teníamos dinero para formación. Hemos hecho cursos de formación para la gente de Palmera, hemos hecho cursos de formación para la gente que estaba en la casa de acogida. Era muy flexible. Yo no sé si nos lo van a aprobar esto, ¿eh? A ver, yo no sé, a ver la Comisión Europea al final lo que dice, pero bueno, si no nos lo aprueban, pues ya buscaremos lo que hacemos. Yo espero que sí que lo aprueben. Pero hemos ido siempre viendo qué habilidades existían entre la gente. José Luis lo sabe mejor que nadie y Marta. Gente que pensamos que no tienen muchas capacidades, saben hacer muchas cosas y las hemos puesto en valor. Y hemos fomentado, hemos construido más capacidades. Siempre hemos buscado respetar las tradiciones y las prácticas culturales, ¿no? Ser muy abiertos, y ahí tengo que agradecer enormemente a mi equipo, que son los que lo han hecho. Yo soy ingeniera agrónoma y de habilidades sociales pues tengo lo justo. Pero ellos sí que sabían cómo trabajar con la gente y cómo hacer que se sientan los verdaderos protagonistas. Hemos empezado con intervenciones a pequeña escala. El merendero fue, bueno, contando días sin que lo vandalizaran. El merendero tiene ya más de 3 años. El que quiera ahora puede venir a verlo. Ahí está, ¿vale? Tiene un par de pintadas, 3 corazones y poco más. Y limpio o sucio, pues bueno, aquello no lo limpian las autoridades. Entonces hay un señor que se ha comprado un palito y que de esto de recoger basura y de vez en cuando pues va, pero un vecino del barrio porque es su merendero, no es el merendero ni siquiera del proyecto, lo consideran suyo, lo han hecho ellos. Entonces, primero día, luego semanas, luego meses, llevamos 3 años y no lo han vandalizado. Eso para nosotros es uno de los mayores indicadores de que esto está funcionando. Y ya veíamos, bueno, venga, va, la plaza, hacer el merendero costó muy poco dinero, ¿eh? Eso también me gustaría recalcarlo, que a veces pensamos que necesitamos muchísimo dinero. No, el proceso social, la dinamización, todo eso, necesitamos a las personas capaces de hacerlo. Si las tenemos, luego este tipo de cosas realmente no cuestan prácticamente nada. 30.000 euros de ese entorno, ¿eh? O sea, estamos hablando de un proyecto, que no lo he dicho, pero es un proyecto que ha permitido invertir en Córdoba casi $500.000 de euros. Bueno, pues venga, vamos por la plaza. Vamos a ver, la primera vez que pintamos la plaza compramos pintura, cubos y una especie de saco así de plástico para no ponernos como cochinos. Y todo el que pasaba por allí se apuntaba, y aquí tenemos a las asociaciones que nos llevaban a sus niños, venga, los nenes a pintar, los colegios. La primera vez se pintó así, luego ya decidimos darle un pintadito un poco más profesional. Yo la primera vez que vi la plaza ya pintada, digo, madre mía, con los colores, porque es que, pero luego lo entendí, era un grito al color, decir, oye, ya está bien, esto era sucio, feo, degradado, gris, ahora lo quiero así, verde, amarillo, azul, rosa, esos son los colores que tiene ahora la plaza. Se plantaron un montón de plantas en todos los arriates y lo han hecho empresas de Palmera, ¿vale? Contratando a gente de Palmera. Nosotros lo hemos subcontratado a ellos, pero y lo han hecho con sus ideas, que son estupendas. Han adaptado esos arriates para que tengan una forma de bancos que por un lado te permiten sentarte y por otro lado frenan que destroces lo que hay dentro.
se han dejado sin hacer arriate unas zonas para que la comunidad gitana pueda seguir haciendo sus hogueras, que las solían hacer allí por las noches. Y han respetado bastante. Vale, yo te dejo un sitio para tu hoguera y no me la haces en los otros sitios. Entonces, eso también ha ocurrido. Y así hemos ido avanzando en la escala de lo que hemos ido haciendo. Creando, como decía, incentivos pequeños, pero que tenían sentido para la gente, pero no creando clientelismo. La posibilidad de cogestionar las estructuras, la gente lo siente como suyo, lo cuidan, creando ese sentido de responsabilidad, de apropiación. Y luego, cada vez que hacíamos algo bien, pues creando oportunidades de difundir, celebrar, haciendo grandes eventos en Palmera, para cambiar un poco también la imagen del barrio, para romper ese estigma, para ver, hicimos un Perol Gourmet y salimos en el telediario de La Primera un domingo, casi 2 millones de espectadores. La gente de Palmera no cabía en sí, se veían allí. Sale Palmeras en la prensa por algo positivo, ¿vale? Entonces, también hemos estado evaluando eso. Las noticias que salen en prensa negativas y las positivas. Y cómo esa imagen también, gracias a lo que estamos haciendo, ha cambiado. El barrio es el barrio, ¿eh? No hemos cambiado el barrio ni lo vamos a... La realidad es la realidad, pero creo que estamos poniendo granitos interesantes. Nuestra estrategia de enganche, no sabía muy bien cómo traducir esta palabra inglesa. Los temas de divulgación totalmente adaptados a la realidad del barrio, con fotos, con póster, con un programa de radio mensual dedicado al proyecto, trabajando, identificando todos los actores interesados y clasificándolos, no para saber quién es quién, buscando que la gente que se implica tiene un compromiso por mejorar el barrio y no lo hacen por clientelismo, paternalismo, incentivos. Eso también era muy importante para nosotros. Hemos creado oportunidades para las personas que realmente se han comprometido con el proyecto, hemos hecho un sistema de comunicación inclusivo, hemos identificado cuáles son las redes sociales que usa el barrio y si el barrio usa Facebook, pues nosotros tenemos que usar Facebook, por mucho que los proyectos internacionales usen LinkedIn o antes usaban Twitter, hay que adaptarse a la realidad. Vale, nuestros factores de éxito. Primero ese grupo gestor, ¿no? Que como os decía, ese triángulo que ha permitido unir capacidades investigadoras y de gestión de proyectos con capacidad de toma de decisiones y con conocimiento real de lo que pasa en el barrio. Nuestro grupo de activadores comunitarios que tenían tanto la habilidad como el conocimiento, pero sobre todo el compromiso, y lo pongo con mayúscula porque realmente hay que ponerlo con mayúscula. No, ninguno tenía complejo funcionario, con todos los respetos que soy funcionaria, ¿eh? Ese modelo de gobernanza inclusiva con los tres anillos, ¿no? Que nos permitía interaccionar, tomar decisiones, etc. Nuestro proyecto, flexible, y además con un calendario de largo plazo y con recursos para hacer cosas. La importancia de entender el contexto y la historia, y luego nuestro método de COCO. Todo se ha hecho de forma participativa, inclusiva, integrada, etcétera, incluyendo a los más vulnerables, a los que normalmente están excluidos, integrando la parte más social, de innovación social, con la parte más tangible de infraestructura. Hemos hecho también temas digitales bastante interesantes. Y luego, pues, la implicación voluntaria de quién quería mejorar el barrio o su entorno. Barreras, muchas. Desconfianza en administraciones públicas, en proyectos institucionales. Ese crear confianza, lo decía al principio, nos costó mucho. También la falta de cohesión social y desconfianza entre los individuos, entre las personas de los colectivos con los que trabajamos. Son personas que han tenido vidas duras, complicadas, y no es fácil que crean en este tipo de cosas. Por eso es un proceso de muy largo plazo y que requiere tiempo y esfuerzo. La dificultad que hay para superar temas como estigma de determinados colectivos o también el escepticismo tanto de la gente hacia esos colectivos como dentro del mismo colectivo. Cuando tú tienes muchas necesidades básicas insatisfechas, no tienes trabajo, no tienes una buena vivienda, no tienes...
es muy difícil decir, venga, y tú ahora además te vas a dedicar a trabajar por el colectivo, por tu barrio, a mejorar, o vives en una situación de sinhogarismo y tú vas a hacer un jardín, te vas a ir de esta casa dentro de 15 días, pero vas a dejar ahí tu huella para que la vean otros. Eso también cuesta bastante. Luego no teníamos ni canales de comunicación, muchas veces ni un espacio seguro para reunirnos en el barrio. Lo primero que había en el barrio, no había un espacio en el que nos pudiéramos reunir. Ahí al final la parroquia nos dejó unos salones y ya hemos colonizado aquello. Empezó dejándonos y al final ya tenemos nuestra habitación con nuestra llave, con nuestro armario. O sea, hemos colonizado un poquito. El hecho de que si el proyecto es rígido, diseñado de arriba abajo sin permitir cambios, pues es una barrera muy importante. Que no tengamos recursos financieros o humanos o que los plazos del proyecto no sean adecuados. Un tema también muy importante, que muchas veces la continuidad de un proyecto está ligada a la voluntad de los políticos que están en cada momento tomando decisiones, que sabemos que cambian como mínimo cada 4 años y muchas veces también a mitad, ¿no? Entonces, eso también entendemos que es una dificultad importante. Luego, hoy día lo que predomina es el individualismo. La apuesta por el colectivo está pues, bastante pasado de moda. Entonces, es muy difícil también convencer a la gente de que merece la pena apostarle a algo en lo que vamos a ganar todo y no voy a ganar solo yo. Y luego, bueno, pues que nos enfrentamos a barrios donde hay muchas actividades ilegales que no están precisamente interesadas en que mejoremos el barrio, en que cambien cosas y que son mucho más poderosas de lo que puede ser cualquier pequeño proyecto. Bueno, y ya resultados. Mirad, estas son cosas que se han hecho en el barrio Palmera. Nuestro merendero, la plaza, que como podéis ver está mucho más bonita, mucho más colorida de lo que estaba. Muchos habréis oído hablar del mural de Palmera, el mural más grande de Córdoba. Si no habéis ido, invito a que vayáis porque de verdad que es una preciosidad, casi 400 metros cuadrados, con unos colores impresionantes. Bueno, no lo he comentado antes, en el proyecto también está Bogotá, en Colombia, como ciudad replicadora. Entonces ha venido un muralista colombiano de un barrio como Palmera, que se ha pasado 2 o 3 semanas hablando con la gente, viendo qué querían que pintara, con un mural que fuera representativo del barrio y que ha terminado haciendo esa preciosidad. Hemos plantado más de 300 árboles y más de 800 arbustos en Palmera, se ha creado un corredor, que bueno, todavía hay algunas cosas que la estamos terminando, ¿no? Pero esto es lo que hemos hecho, esto es lo que ha salido del último focus group, un grupo focal que hemos hecho con la gente implicada en el proyecto. ¿Cuáles son las palabras primeras que les salen después del proyecto? Y yo destaco 2. Pertenencia, esto es mío, esto lo he hecho yo, apropiación y esfuerzo. Esto lo he hecho yo, ¿vale? Y de verdad que las mujeres, no están aquí las vecinas porque muchas están trabajando, pero se lo han currado de gordo. Han limpiado, han cocinado, han quitado escombros, han hecho de todo. Entonces, bueno, también tenemos, pues, todo eso que veis, todos esos circulitos son árboles nuevos que se han plantado en Palmera. Había alcorque, nosotros no hemos abierto nada nuevo, pero donde había un alcorque hemos puesto un árbol. Y ahí tenéis, pues, estamos haciendo un conteo, una observación, ¿no?, de cómo la gente usa los espacios. Pues, y la verdad veis pues, que hay bastante uso en el último año, desde que los espacios están más acondicionados, bastante uso. Pero también tenemos esto que nos parece muy interesante. Nosotros cuando empezamos el proyecto hace unos 4 años, bueno, empezamos hace 5, pero hace 4 años así, hicimos una encuesta que había unas 100 y pico personas de Palmera y otras 100 y pico de Córdoba. Y le preguntaba, ¿crees que tu barrio...? Bueno, de Córdoba somos todos, ¿vale? Que no era Palmera, que yo también estoy ya con la exclusión. ¿Crees que tu barrio ha mejorado en los últimos años? Entonces, la gente de Córdoba, más o menos, en lo verde, 2,66 era el máximo sobre 5. Palmera, 1,7. Eso lo hemos repetido justo ahora, hace un mes y pico hemos terminado, y ahora lo que hemos hecho es contrastar Palmeras con 2 barrios parecidos, Polígono Guadalquivir y Morera, ¿vale? Y luego también con el resto de Córdoba. Entonces, en Polígono Guadalquivir solo un 2,4 piensa que ha mejorado algo, en Margarita Morera 0,8 es lo que nos sale lo más negativo, en Córdoba un 3,2, pero mira, esto es Palmera.
En Palmeras tenemos dos grupos. Uno, vecinos, cualquier vecino de Palmeras, que lo ponen en un 3,7, y otro, el grupo que más se ha implicado, que más ha trabajado con nosotros. Un 4,6, estamos casi en 5. Entonces, estos resultados, pues la verdad que nos parecen muy interesantes. ¿Qué más hemos hecho? Pues lo que os decía, rompiendo barreras con la naturaleza, en la casa de acogida de personas sin hogar. Este es otro de nuestros niños bonitos, ¿no? De los proyectos que más nos han gustado. En la casa de acogida empezamos haciendo un huerto urbano en un trozo que había allí, a la espalda de la casa, criando tomates, pimientos, pero sobre todo dándole una ocupación a la gente. Y aquí tenemos a nuestra Marta, que ha sido la responsable, con Nacho, que hoy no está aquí, pero primero ¿qué ha hecho primero? Crear capacidades con la gente, crear formas de relación, hacer una... ¿Cómo lo llamabas tú, Marta? ¿Cómo empezabas con...? Bueno, no sé, tenía un nombre muy simpático, de decir, vamos a trabajar... ¿no? Un ratito de asamblea. Un ratito, sí, un ratito de asamblea antes de empezar a trabajar en el jardín, luego pues trabajo físico. Y de crear grupos, sobre todo. Crear grupos... Hacer un espacio donde gente que ha vivido vidas muy duras pueda tener un espacio donde las relaciones sean sanas y buenas. A partir de ahí... Esa ha sido un poco la forma en la que se empezaba y luego se ponía a trabajar. Primero, el huerto. Ya que teníamos el huerto, y aquí a José Luis también le tenemos que agradecer un montón que nos dejaba hacer lo que nos daba la gana, había otro espacio que también estaba totalmente abandonado y que, bueno, pues ahí hemos creado el jardín terapéutico. Y de nuevo, pues todo hecho con la gente, se ha creado una charca renaturalizada, se han plantado, todas las especies que se han plantado en el jardín son especies mediterráneas que prácticamente no necesitan riego. Y si alguna se seca, pues mala suerte. Ya buscaremos dónde la replantamos, pero estamos pensando en la Córdoba del futuro, que a lo mejor no tenemos tanta agua, ¿vale? Con cambio climático y demás, y queremos seguir teniendo jardines. Entonces, esto no es solo un ejemplo o una investigación a nivel social, sino también de biodiversidad, de cómo podemos trabajar con otras especies y crear jardines mucho más adaptados a la realidad. Y de nuevo aquí trabaja todo Dios, o sea, aquí todo se hace con trabajo voluntario de la gente que está en la casa, que son gente que cambia mucho, ¿vale? Pero se implican y dejan algo para el siguiente que venga. Y ya lo último, nuestro patio del futuro, que allá empezaron a poner esto que veis aquí. Aquí pretendemos plantar plantitas que sean bonitas. Esto es un patio de Córdoba, pero con una forma diferente de verlo. Plantas que prácticamente no van a necesitar agua, que van a sobrevivir sin agua. Ya veremos, ¿eh? Esto lo vamos a empezar ahora la investigación. ¿Qué tenemos aquí? Hemos medido también esto. Pues mirad, hemos hecho un grupo control y un grupo que es el de tratamiento, ¿no? el que estaba implicado con nosotros. Aquí solamente podemos medir bienestar inmediato después de haber hecho la actividad porque el grupo cambia continuamente. O sea, la gente entra y sale de la casa, no hay un grupo continuo como puede ocurrir en Palmeras, ¿no? En la primera medimos, estos son escalas validadas por la Organización Mundial de la Salud. En la escala de salud mental, que es la que tenéis a vuestra izquierda, sí, esto es un problema mío de toda la vida. Un valor por encima de 13 indica probabilidad alta de depresión, ansiedad, estrés crónico. Si miráis el grupo control, que es el amarillo, pues ellos hacían otra actividad, no la de ejercicio físico y la de dinamización. Más o menos no cambia entre antes y después. Sin embargo, nuestro grupo tratamiento, que es el que está en este azul verdoso, bajaba mucho el bienestar. La escala de salud mental se sentía muchísimo mejor después de haber terminado la actividad al aire libre. ¿Por qué? Porque estás trabajando con algo vivo. La naturaleza va cambiando, estás fuera, estás al aire libre, estás con otros, ¿no? Aquí también tenemos los valores de bienestar. La escala de bienestar es esta antes y después, ¿no? De hacer ese taller. Y entonces, bueno, pues también podéis ver cómo en el grupo amarillo, que hacía otra cosa, prácticamente no cambia, pero en el grupo azul pues también cambia bastante, se sienten bastante mejor. Vale, y luego ya lo último, y ya me callo y dejo que hablen otros,
otra de las cosas que habéis hecho, y aquí podéis tener el ejemplo de cómo ha funcionado, otro colectivo vulnerable o con problemas que hemos identificado en Córdoba eran los adultos con diversidad funcional. Hicimos un primer experimento y vimos que podían trabajar en congresos como asistentes y demás, y decidimos dar un paso más. Nos reunimos con distintas asociaciones que trabajan en estos temas y pensamos en hacer una formación, crear un modelo de negocio que fuera un congreso. Lo llamamos inclusive, me han dicho que no, nos echaron la bronca. Bueno, un congreso que pueda contratar a estas personas, ¿no? Entonces, en vez de hacer una formación al uso, lo que hemos hecho es una experiencia inmersiva, gamificada, que se juega con tablets. Se pueden entrenar en las distintas actividades que se hacen en un congreso con la tablet, repetir 1000 veces si lo necesitan, hacer, y a partir de ahí luego pues pueden trabajar como asistentes en congreso. Entonces, ahí tenéis, esa es la tablet, y ahí tenéis la experiencia de cómo se implican, de cómo, ¿qué quiero deciros? Son adultos y es inclusión laboral, quieren trabajar, no quieren otra cosa, son como todos los demás. Entonces, aquí tenéis algunas de lo que nos decía. El piloto lo hicimos hace 2 semanas, que hicimos la conferencia final del proyecto internacional con unas 100 personas de todos los países, y aquí tenéis algunas de las cosas. Pues fijaros, trabajar, orgullo, mis padres, me ha gustado, he ido por todas. Entonces, bueno, y podéis ver, pues eso, ¿verdad? ¿Te gusta, Isa? ¿A qué mola? Ya, no me digáis que ha entrado alguien sin firmar, porque nos han dejado. Ellos hacen su trabajo magníficamente. Bueno, pues esto es lo que os quería decir. Ahí tenéis las redes del proyecto, la página web, y ahora pues lo que me gustaría es pues dar la oportunidad primero al resto de personas que me acompañan en la mesa para que nos digan qué opinan, qué piensan que puede usarse, qué es demasiado específico, demasiado especial y no va a poder usarse. Y luego, pues, encantado de que cualquier otra persona haga preguntas o comentarios o lo que sea. Así que muchas gracias.